El segmento AC es una diagonal de la cara ABCD, proyectante horizontal, de un cubo. Hallar las proyecciones del cubo especificando aristas vistas y ocultas. Bien, en este ejercicio, ¿qué nos dan? Nos dicen que la diagonal AC, que sería esta del cubo, está contenida en un plano proyectante horizontal. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es contener efectivamente A y C en ese proyectante horizontal. De modo que obtenemos alfa 1 y alfa 2. Una vez que hemos obtenido el plano proyectante en el que está contenida la diagonal, tenemos que hallar la verdadera magnitud de esa diagonal, que será la que nos dé información sobre los lados del cubo. Bien, como sabemos que la diagonal está contenida en un proyectante horizontal, vamos a utilizar alfa 1 como charnela, de modo que utilizaremos las cotas del punto A y del punto C para hallar la verdadera magnitud de la diagonal. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues en primer lugar teníamos que trazar desde el punto A1 que está contenido en alfa 1 una paralela línea de tierra. Sobre ella llevamos la cota del punto A, que va desde línea de tierra hasta la proyección A2 del punto. Pinchamos en A1 y nos llevamos la cota. A continuación, desde el punto A trazamos una perpendicular a la charnela, porque se convierte en un eje de afinidad, en concreto en un eje de afinidad ortogonal. Y trasladamos desde el eje la cota. Entonces obtenemos A sub 0, es decir, A batido. Por otra parte, vamos a hacer lo mismo con C. Desde C trazamos una paralela, nos llevamos la cota de C, que es lo que he hecho aquí, me llevo la cota de C, y después desde nuestra charnela girábamos esa cota, de manera que obtengo C sub 0. Bien, una vez que ya tengo A sub 0 y C sub 0, significa que tengo los puntos abatidos. Por tanto, A sub 0 y C sub 0 me están dando la diagonal en verdadera magnitud. A partir de la diagonal en verdadera magnitud, soy capaz de calcular el cuadrado o una de las caras del cubo en verdadera magnitud. Por tanto, haríamos mediatriz de la diagonal, trazaríamos el cuadrado y a partir de este cuadrado, ¿qué conseguimos? El valor del lado en verdadera magnitud. Sabemos que el cubo, todas sus aristas son iguales y son iguales al lado del cuadrado. Bien, una vez que ya tenemos este lado del cuadrado, vamos a desabatir los otros dos puntos pertenecientes a la segunda diagonal de ese cuadrado, cuya cara está contenida en ese proyectante. Es decir, a nosotros nos estaban dando la diagonal AC, que sería esta, y al calcular la cara completa de ese cubo contenida en el proyectante, estamos calculando los otros dos puntos que formarían parte de la otra diagonal, que en este caso serían D y B. Por tanto, una vez que tengo D sub 0 y B sub 0, las voy a proyectar, vamos a deshacer el abatimiento y las vamos a proyectar sobre alfa 1, de manera perpendicular a alfa 1. Es desabatir, en definitiva. Bueno, ya tenemos la cara de ACB contenida en el proyectante. ¿Qué nos faltaría? Ver la altura o calcular la altura real de ese cubo. Frente a eso, como sabemos que esta cara ABCD está contenida en el proyectante, la altura o la distancia desde la cara contenida a la paralela a ella, que sería esta, la distancia va a ser el lado, que además en proyección horizontal es el lado en verdadera magnitud. Por tanto, desde D1 trazaremos una perpendicular, desde A1 trazaremos otra perpendicular, desde C1 trazaremos otra perpendicular y desde B1 trazaremos otra perpendicular, y sobre ellas nos llevaremos el lado del cuadrado que habíamos calculado antes en verdadera magnitud, de tal modo que ya estamos obteniendo la proyección horizontal del cubo. Una vez que tenemos la proyección horizontal, pasaremos a calcular la proyección vertical. Pero antes de eso,
vamos a definir aristas vistas y aristas ocultas. Bien, cuando nosotros estamos proyectando cada uno de los puntos, vemos que desde D sub 0 es contorno aparente, es decir, de 1 hasta este punto que no lo he nombrado, que podría ser E1, de 1 E1, toda esta arista o aristas, y hasta B1 sería contorno aparente. Las únicas aristas que podrían ser críticas serían las procedentes de A sub 1 y de C sub 1. Bien, si vemos en el abatimiento, C sub 0 está más próximo o está más alejado de A sub 0. Es decir, si nosotros miramos el cubo desde esta perspectiva, resulta que C sub 0 está por detrás de A sub 0. Por tanto, al ver el cubo desde esta perspectiva, en abatimiento resulta que la arista procedente de A está en vista y la arista procedente de C sería no vista. Ya tendríamos la proyección completa en el plano horizontal. También es verdad que a la hora de desabatir, nosotros lo que estamos haciendo es esta cara del cubo que está totalmente abatida, es decir, la hemos tumbado sobre el plano horizontal, la estamos desabatiendo de este modo. Es decir, este sería el giro. Por tanto, A sub 0 se convierte en A sub 1, pero estaría como a esta altura, y C sub 1, o sea, la arista correspondiente a C sub 1 quedaría por detrás. Por eso queda de este modo el cubo en proyección horizontal. Ahora vamos con la proyección vertical. Bien, nos faltaría calcular D sub 2 y B sub 2, pero a priori nos preguntaríamos cómo hemos sacado esas alturas, porque esa altura en proyección vertical ya sí que no se va a corresponder con la verdadera magnitud que nosotros hayamos calculado del lado del cubo. Bien, ¿cómo vamos a ser capaces de sacar D2 y B2? Retomamos un poco el proceso anterior y sabíamos que mediante el abatimiento por charnela estábamos utilizando cotas. Entonces, una vez que nosotros hemos calculado D1 y B1, sabemos que a lo largo de las perpendiculares a línea de tierra estarán la proyección B2 y D2. Bien, ¿cómo vamos a saber la altura de D2 y B2? Como sí que sabemos la posición que están sobre la charnela, porque están situados sobre el plano proyectante de B1, y también sabemos, en este caso, cuál es el abatimiento, por tratarse de un plano proyectante horizontal y además de estar los puntos contenidos sobre el propio plano, ¿qué sucede? Que ya directamente B1, B sub 0 es la cota que tendríamos que llevar desde línea de tierra hasta B sub 2. Y de D sucede lo mismo. Como tenemos la cara ABCD contenida sobre alfa 1, va a resultar que la distancia D1 de sub 0 ya directamente es la cota, porque aunque trazásemos una paralela línea de tierra y girásemos para calcular esa cota, me da igual coger esta distancia que coger el giro. Entonces ya tendríamos la cota, cogemos la cota y sobre la perpendicular desde línea de tierra me llevo D sub 2. Ahora me faltarían todos los puntos de la cara superior, es decir, de esta cara que en proyección horizontal parece la superior frente a ABCD, pero que realmente es una cara paralela al plano proyectante. Entonces, ¿qué sucede? Que el cubo, cuando lo miramos de frente, todas estas aristas que partirían de ABCD, estas aristas son paralelas a línea de tierra. Por tanto, desde cada uno de esos puntos, desde cada uno de esos vértices, vamos a trazar paralelas. ¿Y hasta dónde van a llegar? Bueno, pues vamos a ver. La arista que se levanta desde D1 a E1
tiene que estar esta arista sobre la misma recta de D2. Por tanto, en la paralela línea de tierra llevaremos E1, que en este caso será E2. Por otra parte está la arista correspondiente de A1 a F1. Por tanto, desde A paralela línea de tierra y llevamos F1 hasta que corte y obtenemos F2. Aquí tenemos G1, que es CG1, C1G1, por lo tanto desde la paralela, desde C2, obtendremos G2. Y por último, desde B1 vamos a obtener la arista B1H1, que hacemos lo mismo, desde B2 paralela y obtenemos H2. Volviendo al croquis, sabemos que la arista A2B2 es vista, B2C2 es vista, en cambio D2C2 queda en discontinua y D2A2 queda en discontinua. Por otra parte, C2G2 quedaría por delante. Después tenemos D2E2 que quedaría por detrás, sería discontinua, y ya el resto de líneas o el resto de aristas quedarían vistas.